Y a Trump le dijeron que más le valía convencer a Netanyahu de no seguir adelante con eso, porque si lo hacía, habría consecuencias muy graves. Incluso Trump entendió que eso era ir demasiado lejos y logró que Netanyahu diera marcha atrás. También participaron los omaníes y los cataríes. Y eso fue lo que pasó. Hasta ahora, el cortejo fúnebre ha transcurrido sin incidentes, aunque se ha hablado mucho del tema. Hoy tengo el gran privilegio de invitar a nuestro nuevo canal a Danny Haiphong. Danny Haiphong es alguien a quien he admirado durante mucho tiempo, y no sería exagerado decir que me inspiró a crear este canal llamado Transition Protocol, gracias al trabajo que vi que él hacía. Tengo un trabajo diario, como la mayoría de vosotros sabéis. I have a day job, as most of you know. I am a director of a major fintech company. Soy director de una gran empresa fintech. Llevo mucho tiempo en ello, pero recientemente tuve la oportunidad de acceder a información privilegiada, muy relevante para lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Creo que está provocando un cambio tectónico en la estructura de poder que ha existido hasta hoy. Y me alegra mucho invitar a Danny Haiphong para que me dé su punto de vista. Danny, quizá te interese saber que cuando oí por primera vez la palabra Haiphong, tú probablemente, seguro que ni siquiera habías nacido. Yo era estudiante en Berkeley en 1966 y Haiphong era una palabra que se escuchaba casi todos los días. Y por desgracia, como ahora sabemos, se usaba para difundir muchas mentiras, mucha propaganda que no tenía nada que ver con la verdad. Y hubo personas muy valientes, como Daniel Ellsberg y otros, que lograron desmontar esas mentiras. Y entonces por fin supimos lo que realmente estaba pasando. Así que yo intento aportar una parte muy pequeña a ese tipo de labor que vosotros lleváis haciendo desde hace mucho tiempo. Y me alegra muchísimo ver que tenéis tanto éxito en ello. Hoy más temprano tuve la oportunidad de reunirme con los cofundadores de una empresa llamada Transition Protocol, junto con Pepe Escobar, mis colegas Pepe Escobar y Larry Johnson. En esa sesión, que terminó hace aproximadamente una hora, dimos a conocer algunas noticias nuevas, pronto se publicarán. En ellas compartimos mucha información nueva a la que tuvimos el privilegio de acceder y que ya he compartido con Danny. Así que, en lugar de repetir esa información, invitaría a Danny a que comente sobre ello. Adelante, Danny. Sí, me siento muy honrado por la presentación, Zulfikar. Muchas gracias por invitarme. Y sí, como decías, hay un cambio tectónico enorme en marcha en la geopolítica, en la política global. Lo hemos estado tratando en el canal. Yo mismo lo he estado cubriendo, especialmente en relación con la guerra de Irán y con lo que significa ahora este proceso, este memorando de entendimiento que está llevando a la consolidación de la victoria de Irán y lo que eso explica realmente para el mundo. Y parece sí, que esta información privilegiada que recibiste y me transmitiste indica claramente que Pakistán está desempeñando un papel enorme en la defensa de las capacidades de Irán, como has dicho en este programa, y como Larry y Pepe también han comentado. Ya sabes, en esa idea de erradicar y derrotar esa cadena de ataque, porque Israel, y creo que en gran parte también Estados Unidos, aunque a menudo intenta presentarse como mediador, ambos tienen, y Trump no lo ha ocultado precisamente, objetivos y planes muy claros. Les gustaría, si pudieran, eliminar prácticamente toda la cúpula del liderazgo iraní. Creo que incluso hace apenas unas horas, Donald Trump dijo que estaba dispuesto a destruir por completo toda la infraestructura de Irán si no se alcanzaba un acuerdo. Así que hay preocupaciones de seguridad muy reales asociadas a este proceso en el que Irán está involucrado. Y parece que Pakistán está proporcionando una arquitectura de defensa que permite al liderazgo iraní defenderse aún mejor. Y esto, por supuesto, cuenta con el respaldo de China. No debería sorprendernos, porque he tenido a nuestro amigo común, Pepe Escobar, en el programa para hablar de temas como el corredor económico China-Pakistán, esa relación tan profunda que China y Pakistán han construido.
Es realmente histórica. De hecho, se remonta a la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética apoyaba a la India y China apoyaba a Pakistán. Aún así, esa relación ha resistido todo tipo de circunstancias y ahora se ha convertido en una relación económica floreciente y muy fructífera. Siempre he sostenido que el proceso de desarrollo económico de China, su capacidad para construir relaciones tan sólidas con todo el mundo, tendrá consecuencias políticas y geopolíticas, pero no las que estamos acostumbrados a ver. No se trata de mover los hilos desde detrás. No es manipular ni colocar marionetas que te resulten convenientes. Más bien, es a través de esa cooperación como surgen oportunidades de colaboración mutua, incluso en materia de defensa. Así que, si por ejemplo China y Pakistán pueden hacer algún favor mutuo en nombre de Irán, pueden hacerlo. Y por lo que parece, eso es justo lo que está ocurriendo, según la información que has proporcionado, que hay una implicación profunda del Ministerio de Defensa de Pakistán para ayudar a que estas conversaciones avancen sin problemas y conduzcan a lo que realmente desea la región. Quiero decir, en toda la región hay cada vez más, y de forma muy intensa, un deseo de que esta guerra termine. Porque si no acaba, si sigue adelante, no va a suponer la derrota militar de Irán. Tampoco va a provocar un cambio de régimen, ni su colapso, ni nada de eso. Lo que sí va a provocar es más inestabilidad en el Golfo y quizá cambios de régimen en toda la región, porque ninguno de estos países podrá atender las necesidades de su población. Y ya se han perjudicado bastante a sí mismos, sobre todo las monarquías del Golfo, al alinearse con Estados Unidos de la manera en que lo han hecho. Eso, en la práctica, da cobertura a Israel, que ya ha quedado expuesto, especialmente en casos como el de Emiratos Árabes Unidos, que acogió a personal militar israelí y llevó a cabo ataques contra Irán durante la guerra, en coordinación con Israel y con Estados Unidos. Así que todo esto viene a decir que sí, hay un papel emergente. El papel de Pakistán como mediador ha significado mucho más que un simple trabajo diplomático entre bastidores. También ha supuesto que esta gran relación, que abarca los ámbitos económico, militar y político, le haya dado a Irán mucho más margen para respirar y, en mi opinión, un respiro literal. No tengo información interna sobre esto, pero de verdad creo que Israel y ciertos elementos del régimen estadounidense querían llevar a cabo un ataque durante ese enorme funeral que está teniendo lugar en Teherán, en el que han participado más de 10 millones de personas. Creo que había la esperanza de que se pudiera encontrar alguna forma de infundir aún más miedo en la mente del pueblo iraní, como si eso fuera a funcionar por alguna razón. Pero no ocurrió. Y creo que la razón por la que Trump sigue intentando mantenerse en esta línea del memorando de entendimiento, a pesar de esos pequeños incidentes que han pasado en los últimos meses, es porque, por un lado, Estados Unidos necesita una pausa. Pero por otro, sí, hay implicaciones geopolíticas mucho más amplias. Estados Unidos podría quedarse con muy pocos amigos en la región, o incluso sin ninguno aparte de Israel, y eso podría ser un desastre. Creo que todo esto es un asunto muy importante, porque estamos viendo cómo la multipolaridad, cómo países como China, Irán en esta guerra, y ahora Pakistán, que está jugando un papel intermedio, están aprovechando la situación. Todo esto ocurre por la debilidad relativa y el declive de Estados Unidos, y también por el deterioro de la imagen de Israel en el mundo y el gran rechazo que genera en la región. Eso le da a un país como Pakistán mucho más margen para actuar con más fuerza, sobre todo en este ámbito. Y además, le viene muy bien a Pakistán, porque no solo puede seguir trabajando en mejorar una relación con Irán, que ha sido muy irregular a lo largo de los años, sino que también gana más peso ante su mejor amigo, sobre todo en lo económico, que es China. Y eso solo puede beneficiar a Pakistán a largo plazo. Así que sí, es algo muy importante, y tengo mucha curiosidad por ver resolver todo esto.
Bueno, gracias por esa explicación adicional, Danny, porque yo tuve el privilegio de conocer la noticia. Tuve acceso a ella, y eso me permitió contársela antes a nuestros amigos comunes, Pepe y Larry, y ahora a ti. Déjame añadir un poco más de detalle que quizás sea útil para nuestra audiencia global. Pakistán se enteró de un complot para asesinar a Mostafa Jamenei mientras aún se estaba planificando la procesión. Ni siquiera había comenzado. Y Pakistán descubrió ese complot a través de su inteligencia militar. Lo compartió con los iraníes, y junto con ellos decidieron que iban a utilizar en primer lugar la posibilidad de informar a Israel a través de Qatar, Omán y la Casa Blanca de que sabían de su plan. Fue un plan operativo, con todo detalle, descubierto por la inteligencia militar pakistaní, porque habían aprendido a interceptar su cadena de ataque, una cadena de ataque asistida por inteligencia artificial, de la que ya habíamos informado antes en este canal, junto con Pepe y Larry. Trump fue informado de esto, y le dijeron que más le valía convencer a Netanyahu de que no siguiera adelante, porque si lo hacía, las consecuencias serían graves. Incluso Trump entendió que eso era ir demasiado lejos, y logró que Netanyahu diera marcha atrás. Los omaníes y los cataríes también estuvieron implicados, y eso fue lo que pasó. Hasta ahora, el cortejo fúnebre ha transcurrido sin incidentes, aunque se ha hablado mucho del tema. Los israelíes no han hecho nada. Eso impresionó mucho a los iraníes. Hubo una gran delegación que viajó desde Pakistán a Irán para participar en el cortejo fúnebre. Estaba Asim Munir, que presidía el funeral y es el jefe del ejército. También estaba el primer ministro. Y una persona de la que no solemos hablar mucho en estos canales, pero deberíamos, se llama Mohsin Naqvi. La razón por la que este hombre es importante es que uno de sus familiares es el líder de la comunidad chií, una rama del Islam que se practica en Irán y que cuenta con unos 40 millones de seguidores en Pakistán. Es una figura muy respetada, especialmente en los círculos religiosos. Así que estaban allí y mantuvieron varias reuniones con Arakchi, el ministro de Asuntos Exteriores, con la comitiva, con la Guardia Revolucionaria y a través de ellos con Mostafa Jamenei. Y el mensaje fue que Pakistán puede ofrecer la seguridad que Qatar no es capaz de garantizar. Entiendan esto, por favor. El 2 de julio estaba prevista una reunión en Qatar, pero los iraníes no asistieron. Entonces Pakistán les dijo a esos líderes que ellos sí podían garantizar la seguridad. Ya lo habían demostrado, y desplegaron lo que llaman su grupo especial de seguridad dentro del ejército pakistaní. Son personas muy preparadas, con un nivel de entrenamiento altísimo. Compiten a nivel internacional y siempre están entre los mejores. Dijeron, estamos listos para ofrecerles esa protección. Y lo interesante es que Irán respondió, de acuerdo, si vais a escoltarnos, fíjense en los detalles de eso. Necesitaban una escolta militar hasta Islamabad y protección mientras estuvieran allí. Dijeron, estamos dispuestos a darles una oportunidad. Todo esto estaba ocurriendo con el beneplácito de China. El viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, que también es el ministro de Asuntos Exteriores, estaba en contacto constante con Danny mientras todo esto sucedía. Así que China lo aprobaba. Rusia también lo aprobaba. A través del mariscal de campo Munir, se contactó con Trump y se le dijo, esta es tu última oportunidad para resolver esto con dignidad. ¿Quieres salir? Pues esta es la vía para hacerlo con dignidad. El proceso del memorando de entendimiento se ha reactivado, aunque estaba prácticamente en coma. El 11 de julio es la fecha en Islamabad e Irán estará representado por su máxima dirección. Se espera que Estados Unidos también esté representado por su liderazgo más alto, y hay todas las expectativas de que el proceso del memorando se reanude. Esto es de verdad una noticia enorme. Danny, te dejo a ti explicar a nuestra audiencia por qué es tan importante.
Bueno, es una gran noticia, porque creo que refleja la realidad que realmente existe. Esa que Estados Unidos e Israel, sus gobiernos, han intentado negar durante tantos meses. Y es que, como decías, en las deliberaciones que se han producido, hay un mensaje muy claro. No hay una forma verdaderamente digna de salir de esta situación, especialmente para Estados Unidos. La única salida digna es participar en este proceso. Y aunque Estados Unidos, que sinceramente no creo que sea capaz de hacerlo, no lo haga de buena fe, al final, la realidad que vemos sobre el terreno obligará a Estados Unidos, de una manera u otra, a aceptar lo que Irán está pidiendo. Puede que Irán no consiga todo lo que quiere en un acuerdo final, pero aún así, si llega a haber un acuerdo, tendrá que incluir condiciones favorables para Irán. La verdad es que, incluso solo un alto el fuego ya sería favorable para Irán, porque a diferencia de otros casos, como podría ser en junio de 2025, cuando haya un alto el fuego con Israel después de la guerra de 12 días, ahí surgen muchas preocupaciones. Se dice, bueno, estás permitiendo que Estados Unidos y sobre todo Israel se rearmen, que vuelvan a atacar. Pero este caso no es igual. Ahora ya conocemos las capacidades militares de Irán, lo sólidas que son, lo preparadas que están, y siguen fortaleciéndolas a partir de ahora. Quiero decir, ha habido países en el mundo, como la República Popular Democrática de Corea, que han pasado toda su existencia como naciones independientes participando en ese tipo de dinámica. Reforzarse militarmente en preparación para, o incluso, en el caso de Corea del Norte, para la guerra. Técnicamente, no hay un acuerdo de paz. No existe un tratado que diga que Estados Unidos y Corea del Norte no están en guerra. Así que, aún así, esto solo puede beneficiar a Irán hasta el momento en que quede cada vez más claro que Estados Unidos e Israel simplemente no tienen capacidad para involucrarse en una deliberación de ese tipo. El memorando de entendimiento, una verdadera segunda fase de estas conversaciones que llevaría a un acuerdo permanente, en realidad es una trampa para Estados Unidos. Estados Unidos no puede seguir haciendo esto. Tiene demasiadas limitaciones militares. No puede mantener guerras importantes activas en todo el mundo sin un enorme impacto en sus reservas, en sus defensas aéreas, en los misiles JASSM, esas municiones de largo alcance y cosas por el estilo. Y no solo eso. Si la guerra vuelve a estallar y no se ve un final a la vista, por ejemplo, entonces la economía global se tambaleará y acabará cayendo en una gran depresión, una que sinceramente creo que el mundo no ha llegado a conocer. Porque incluso durante la época de la guerra de Vietnam, que mencionabas antes al hablar de mi apellido, de mi seudónimo, incluso en aquel periodo había miedo a una crisis económica por culpa de la guerra de Vietnam, pero nunca llegó a ese punto. Las cosas empeoraron y poco después llegó la crisis del petróleo. Sin embargo, esto es muy distinto, porque no hemos vuelto a ver una guerra que provoque una calamidad económica de tal magnitud. Y eso significa que Estados Unidos, como potencia hegemónica, tendrá que enfrentarse a las enormes presiones de una depresión económica y al hecho de que no tiene capacidad para salir de un conflicto militar. No puede ganar. Eso lleva a una enorme crisis de legitimidad y tendrá un impacto enorme en la posición geopolítica de Estados Unidos. Por eso digo, y siempre he pensado, que la administración Trump y Donald Trump en persona no serían capaces de manejar un escenario así. En realidad, ningún presidente estadounidense podría hacerlo. Pero Donald Trump, en particular, está especialmente mal preparado para eso. Porque, bueno, la razón por la que Trump es presidente no es porque sea una persona enormemente popular, sino porque ha llegado al poder subido a ese barco que se hunde del hegemón estadounidense. Hay caos político, hay divisiones internas, una sociedad que se desmorona y, por supuesto, una economía que muchos en el mundo ven como un actor terrorista. Así que esta es la realidad a la que se enfrenta Estados Unidos. Y el proceso del memorando de entendimiento sigue adelante,
A diferencia de lo que muchos temen en las redes sociales, donde dicen, va a capitular Irán, está rindiéndose Irán. He oído eso muchísimas veces. Está perdiendo Irán su poder de negociación. He visto todos esos argumentos, pero en realidad no significan gran cosa, porque no tienen en cuenta por qué surgió este proceso del memorando y por qué cada vez que Estados Unidos ha intentado desmantelarlo, no lo ha conseguido. Israel y Estados Unidos han intentado hacerlo varias veces ya. Parece que no pueden hacerlo, porque al final creo que la administración Trump entiende que si coquetea con la crisis en la que está al borde, bueno, eso tendrá consecuencias políticas. Y la clase Epstein, como la han llamado nuestros amigos Mohammed Marandi, Larry Johnson y otros, estará muy preocupada por su propia legitimidad. Necesitan esconderse. No quieren estar a la vista, pero esta aquí los sacará a la luz si se le permite tener ese impacto global de forma permanente, sin pausa y sin capacidad de rectificarlo, ni siquiera parcialmente. No creo que las consecuencias de esta guerra sean realmente reparables. Pero una pausa, un respiro, cualquier momento que sirva para que Estados Unidos y esa clase de Epstein, ya sabes, reflexionen sobre los problemas que tienen delante, creo que es algo que de verdad están intentando conseguir, porque saben que si no lo hacen, no tendrán oportunidad de ir a la próxima guerra. Y luego está Irán, que por el otro lado sabe todo esto. Saben que ese es el plan final. El plan no es asegurarse de que Irán consiga lo que quiere, ni que se vuelva más fuerte. Eso es solo una consecuencia de las acciones de Estados Unidos e Israel. Pero como Irán lo entiende, van a seguir preparándose y van a seguir listos para la próxima guerra. Y la situación regional probablemente irá cayendo cada vez más a su favor, al contrario de lo que quizá indiquen ahora mismo los acontecimientos en Líbano. La verdad es que creo que, si miramos el conjunto de cómo se está desarrollando esta guerra, se ve claramente que el eje de la resistencia se ha fortalecido. Ha ganado legitimidad y se ha mostrado mucho más preparado, ante mucha más gente, más países, más líderes, y ante quienes realmente tienen peso en el mundo. Y eso, creo, va a influir en la toma de decisiones. Es, en gran parte, la razón por la que esta culminación, hablábamos de Pakistán, esta culminación del papel de Pakistán en todo esto, tiene que ver con décadas de esta guerra contra el terrorismo. Estados Unidos intentó usar a Pakistán como un canal en la guerra contra el terrorismo. Y todo eso, en cierto modo, se le ha vuelto en contra. También ha intentado usar a la India como un arma frente a China. Y eso ha tenido un efecto contrario en relación con Pakistán. Pero la realidad más amplia es que un país como Pakistán, independientemente de quién haya estado en el poder a lo largo de los años, no ha hecho más que fortalecer sus lazos con China y alejarse cada vez más de Estados Unidos. Porque ese es, en el fondo, el verdadero patrón del mundo, el futuro que se está dibujando. Eso es lo que la mayoría de los líderes ven en su bola de cristal. La cuestión es, ¿cuánta libertad y cuánto margen tiene cada uno para maniobrar y salir de esa situación? Y ahora mismo, Irán ha conseguido abrir mucho más espacio. Bueno, Danny, muy bien dicho. Y voy a añadir algo más, porque tengo información privilegiada que me alegra poder compartir. Mientras todo esto ocurría, el viceprimer ministro de Pakistán, que además es el ministro de Asuntos Exteriores, estaba en contacto constante con Wang Yi y aprobaba cada uno de los movimientos. Cada uno. Entonces, ¿quién sale ganando al final de todo esto? Todos sabemos que esto va a terminar. Todos sabemos que Estados Unidos no va a imponerse. No hay manera. Y la estructura de poder que quedará en esa región y por extensión en el resto del mundo estará en manos de China. Pero por suerte, China no tiene interés en ser una potencia hegemónica. Eso también lo hemos visto. China está interesada en promover el comercio. China está interesada en desarrollar infraestructuras.
China está interesada en ayudar a que la población local se fortalezca y así sucesivamente, sin imponer su propia voluntad. Este es un detalle muy importante que debemos transmitir a nuestra audiencia, junto con el hecho de que este incidente ha roto el mito que rodea al Mossad. Israel y el Mossad son más una producción al estilo de Hollywood que una realidad. Hace un par de días tuve a Alex Cranor en mi programa y él dijo que Israel y el Mossad han fracasado tanto como han tenido éxitos. Pero existe ese mito de Hollywood que dice que son invencibles. Pues bien, hemos visto que no lo son. Well, we have seen that they are not invisible. We have seen that Pakistan Hemos visto que Pakistán ya ha interrumpido su cadena de ataque antes, después del último asesinato que cometieron en Irán, cuando lograron identificar su plan para alterar y causar caos en el cortejo fúnebre. Así que su construcción de mitos tiene que terminar, y hay que ponerla en su sitio, que no es otro que el de una simple producción de Hollywood. No van a poder hacer lo que han hecho hasta ahora. Sé que no te queda mucho tiempo. Danny, tienes que volver a tu programa. Pero me gustaría que comentaras cómo crees que va a quedar el mundo cuando todo esto termine. Porque esto va a terminar, no hay ninguna duda. Lo digo con base en todo lo que sé, en la información privilegiada que tengo. Si no es mañana, será pasado mañana. Pero habrá una resolución. Habrá un memorando de entendimiento. A Trump le han dicho que es su única salida. Una cosa muy positiva de todo esto es que ha empezado a escuchar al mariscal de campo, Munir, de Pakistán, y ha empezado a prestarle atención en estos asuntos. Y así Munir le ha estado diciendo al oído, «Señor Trump, ¿quiere salir con dignidad? Aquí tiene una oportunidad. Y creemos que va a aprovecharla, que va a negociar y que va a salir». Ahora bien, cuando salga Danny, tú conoces esa zona tan bien como cualquiera. ¿Qué crees que va a pasar con las bases estadounidenses allí? ¿Qué crees que va a pasar con su influencia sobre los estados vasallos, que ya no sentirán la necesidad de seguir siéndolo? Y con la naturaleza geopolítica de toda esa enorme masa continental euroasiática. Massive Eurasian landmass. Yeah, that's a great question. Sí, es una muy buena pregunta. Tengo unos 10 minutos más, así que podemos hablar un poco más. Vale, perfecto. Diría que, respecto a tu pregunta, primero quiero hacer un comentario sobre el mito de Hollywood en torno al Mossad y su supuesta invencibilidad. Creo que lo que Irán ha dejado al descubierto, y en realidad todo este proceso, es precisamente eso, pero en un sentido muy concreto. Creo que mucha gente, durante la guerra de junio de 2025, por la forma en que empezó, pensó que el Mossad y la inteligencia estadounidense, quizá coordinados, tenían una presencia muy fuerte dentro de Irán. Y lo que descubrimos después fue que Irán no solo reforzó las cosas tras aquella guerra, sino que además hubo una guerra por poderes muy importante, justo antes de los ataques del 28 de febrero, que duró varios meses. En ese periodo, los llamados manifestantes, que en realidad estaban armados, yo diría que eran más bien mercenarios armados, estaban causando estragos dentro de Irán y matando a civiles, intentando crear las condiciones para un cambio de régimen. Todo eso fue neutralizado con una operación extremadamente sofisticada que acabó con la incautación de dispositivos Starlink y la eliminación. Creo que Irán ha eliminado por completo cualquier fuerza potencial dentro del país que pudiera actuar como intermediaria. Porque la cuestión aquí, creo yo, es que el Mossad, para tener verdadero éxito, es decir, para que cuando decimos éxito, realmente logre llevar a cabo sus actividades terroristas disfrazadas de operaciones de inteligencia, como por ejemplo los ataques con buscapersonas, necesita un cómplice fuerte y dispuesto. Es decir, por ejemplo, el gobierno libanés, o bueno, como queramos llamarlo, quizá una parte concreta de la población que esté descontenta con, digamos, el fervor independentista de Irán y su empeño en desarrollar su propio camino. O quizá, ya sabes, tenemos a los Barzani, la facción kurda en Irak, que actúa al servicio del Mossad y de Estados Unidos.
ese tipo de fuerzas. does the bidding of Mossad in the United States. Like these types of forces. The problem is these forces are increasingly becoming El problema es que esas fuerzas cada vez son menos legítimas y que Irán se ha vuelto mucho más eficaz a la hora de reprimirlas. De hecho, incluso hoy en día, a pesar de que la guerra está en una fase de pausa, en una fase de memorando de entendimiento, Irán sigue atacando a varias facciones kurdas militantes que podrían estar organizándose y que Estados Unidos e Israel podrían estar utilizando para intentar provocar algún tipo de insurrección armada. Así que creo que esto es ahora mismo una gran lección para el mundo, que el Mossad, para poder operar y llevar a cabo sus acciones de una forma, digamos, efectiva, para hacer algo como un ataque con buscapersonas o asesinar a científicos iraníes, necesita cómplices dispuestos. Like kill Iranian scientists, it needs willing accomplices. Iran has learned a deep lesson in this. Irán ha aprendido una lección muy profunda con todo esto. Ha endurecido las cosas de forma bastante drástica y cuenta con el respaldo del propio país. Ahora sabemos que la gran mayoría, más del 90% de la población, apoya al gobierno. Existe algo que se llama efecto rebote, y el efecto político de las acciones de Israel, tanto las abiertas como las de inteligencia, ha generado una reacción muy importante. Mire, por ejemplo, la relación entre China e Israel. La gente critica constantemente y pregunta, ¿por qué China mantiene relaciones con Israel? Pues bien, nunca han estado peor. Netanyahu ni siquiera puede poner un pie en el país. Y eso es porque China no puede confiar en Israel en absoluto. Sabemos que Netanyahu, o mejor dicho Israel, tenía agentes de inteligencia espiando la Casa Blanca, por ejemplo, para llevar a cabo una operación de espionaje. Así que en realidad, esto no es nada nuevo. Y para eso, Israel necesita cómplices dispuestos. Y su Mossad también necesita cómplices dispuestos para conseguir lo que quiere lograr en cuanto a cómo será el mundo cuando termine el conflicto con Irán. Bueno, yo diría que podríamos llamar a esto una nueva fase de la guerra con Irán, porque, en cierto modo, Irán habrá conseguido una victoria. Veremos a Irán gestionando el estrecho de Hormuz, quizá junto con Omán, o quizá no. Creo que sí. De hecho, estoy convencido de que Mascate y su gobierno, a pesar de intentar mantener el equilibrio por sus relaciones con Washington, querrán gestionar su parte del estrecho en cooperación con Irán para su propio beneficio. No veo cómo una estructura de tasas no podría beneficiarle. En resumen, creo que veremos a Irán controlando el estrecho. Veremos a Irán reconstruirse. En la región, creo que seguiremos viendo sobre todo a Arabia Saudí. Y ahora creo que Qatar. Bueno, Pakistán. Creo que siempre ha sido así. Es una tendencia de largo recorrido, como dije antes, que Pakistán se aleje cada vez más de la órbita de Estados Unidos, especialmente en los aspectos más importantes, el económico y el militar. Creo que eso va a continuar. Pero Qatar, Arabia Saudí, por ejemplo, quizá incluso... Bueno, sabemos que los Emiratos Árabes Unidos, con Mbz y su gobierno, están profundamente endeudados con Washington. Han suplicado a Washington durante años que actúe en su nombre en ciertos conflictos y guerras, ya sea en Yemen o en otros lugares. Pero yo no lo veo así. No entiendo cómo Emiratos Árabes Unidos, con la noticia de que intenta reforzar sus lazos económicos con Irán, podría mantener esa postura a largo plazo. Pero creo que Qatar y Arabia Saudí, Qatar por su complicada situación con el gas, y Arabia Saudí por su enfado con Washington en muchos aspectos, porque ha intentado librar una guerra con Irán a costa del papel clave de Arabia como exportador de energía. Sí, todo eso va a generar más tensiones. Trump se suponía que era el tipo indicado. Recordad, todo el mundo debería recordarlo. Trump se suponía que era el que iba a lograr los acuerdos de Abraham. Él debía consolidarlos en nombre de Israel. Se suponía que él sería quien lograría que todos los países del Golfo se dieran la mano con Netanyahu y dijeran, sí, estamos todos juntos. Te normalizamos y vamos a rechazar a Irán. Vamos a hacer todo lo que Estados Unidos e Israel quieren ahora. Pero, por culpa de esta guerra, ha pasado justo lo contrario. Ahora esos países del Golfo van a tener que andar con mucho cuidado.
No es que confíe en sus líderes, la verdad. Quiero decir, está bastante claro que la propia historia de muchas de esas monarquías del Golfo es un producto del reparto y la colonización británica y francesa, y después de la manipulación de la inteligencia estadounidense y de otros tipos de injerencia. Pero existe algo que se llama interés propio. There is something called self-interest at the end of the day. Al final, para que esos países mantengan su tipo particular de poder político y económico, tendrán que trazar ciertas líneas rojas. Y esas líneas rojas significarán, en última instancia, que sus relaciones con Washington tendrán que diversificarse y, por tanto, debilitarse. Y claro, cuando hablamos de las bases y de la infraestructura, eso ya es otro asunto complicado, porque por un lado, el aparato militar estadounidense, el Pentágono, Washington, quiere canalizar parte de esos 1,5 billones de dólares de este plan de impresión de dinero para el complejo militar industrial hacia las bases. Pero esas bases están tan deterioradas, y el tiempo que haría falta, ¿verdad? En Estados Unidos, ya lo sabes, Zulfikar, la forma en que funciona el capital en esta etapa es, bueno, tú estás en la costa oeste, así que seguro que ves nuevas construcciones levantarse todo el tiempo, o al menos intentarlo. Pero el problema es que muchas veces la cantidad de capital necesaria para terminar realmente un proyecto acaba siendo, digamos, poco atractiva para los mismos inversores que lo impulsaron. Así que, al final, por eso muchas cosas avanzan tan despacio en Estados Unidos. Por eso el país produce ciertos tipos de armas con tanta cautela. Y por eso también los arsenales se vacían tan rápido, porque estas empresas quieren beneficios y ahora mismo no están dispuestas a asumir grandes riesgos con el capital que ponen para fabricar esas armas. Así que están ahorrando hasta el último céntimo que pueden. Y creo que eso mismo pasará con esta infraestructura militar. Creo que Estados Unidos intentará retirarse poco a poco de la región. Ya hemos oído algunos informes sobre operaciones especiales, el HISOC. Había un equipo del HISOC al que se le había asignado, supuestamente, la tarea de robar uranio enriquecido, y pensaban apoyarse en la inteligencia israelí para hacerlo. Eso no ocurrió, claro, porque habría sido una misión suicida. Literalmente, eso es lo que dice el informe, que les informaron de que sí, probablemente todos iban a morir, y entonces se canceló. Desde entonces, han estado simplemente por ahí, en alguna zona cercana al Golfo Pérsico. Y ahora, algunos de ellos están volviendo a casa. Y creo que ese proceso podría ser, probablemente, el destino de todos los activos que fueron dañados por Irán. Es ahí donde, seguramente, va a ir todo eso. Ya tenemos informes del Wall Street Journal que dicen que quizá el ejército estadounidense intente construir alguna infraestructura subterránea. Tal vez intenten crear pistas móviles de este tipo, donde no tengan que mantener una gran cantidad de tropas, personal y otros recursos en un mismo lugar durante mucho tiempo. El hecho de que estén hablando de eso me parece que indica que, sí, no se va a hacer mucha construcción, por ejemplo, en Al-Udeid, para reparar esos radares THAAD. Esos probablemente ya se han perdido. Creo que por ahí van las cosas. Y eso creo va a tener grandes repercusiones en la forma en que Estados Unidos puede actuar. Atacar de nuevo a Irán, lo que nos lleva a tu punto de que esta guerra, en cierto sentido, ya ha terminado. Y pienso que Estados Unidos e Israel, por supuesto, querrán mostrarse agresivos con Irán, querrán debilitarlo. No quieren que Irán siga existiendo tal como es. Pero las opciones que tienen para lograrlo van a ser tan limitadas que probablemente lo que puedan hacer no será eficaz. Por eso, puede que estemos viendo el final de la capacidad de Estados Unidos para hacer exactamente lo que hizo el 28 de febrero, lo que, en la práctica, supondría el fin de la guerra. Y el impacto de eso significa que Irán se fortalece mucho más, como decía. Y creo que, desde el punto de vista geopolítico, es una gran victoria para la multipolaridad. Mucha gente se ha vuelto muy pesimista últimamente con respecto al mundo multipolar,
Lo vimos cuando cayó Siria, cuando ocurrió el genocidio en Gaza, cuando se firmó el alto el fuego de Hezbollah, o el de Líbano en 2024, por ejemplo. Había mucho pesimismo. Lo de Ucrania se ha alargado y alargado, y eso ha abierto la puerta a manipular el relato. Pero acabamos de presenciar una guerra en la que en realidad no se puede manipular el relato. Tanto que incluso los medios tradicionales a veces tienen que sonar como nosotros. Y ahora están perdiendo la cabeza al darse cuenta de que todo lo que decían hasta el final de la guerra, ahora que la guerra ha terminado, intentan darle la vuelta y presentarlo como algo partidista, como si fuera que Trump es débil o algo así. La verdad es que, si Biden hubiera ganado y estuviera ahí, y su asesor de energía ya hubiera dicho que habrían ido a la guerra, habría sido lo mismo, solo que quizá habría tenido un aspecto un poco distinto. Tal vez Biden habría dicho las cosas de otra manera, pero el mismo proceso habría ocurrido, y la misma derrota también. Así que esto no es algo partidista, es simplemente lo que hay. Y sí, creo que el mundo multipolar ha conseguido una gran victoria. Las fuerzas polares, China, Rusia y Irán, sigue creciendo. No te olvides de Pakistán. Sí. Bueno, Pakistán será sin duda un actor que seguirá ganando peso. Y esto es cierto para muchos otros también. Creo que cuanto más avancemos en estos desarrollos, más veremos surgir a países como Pakistán. Creo que veremos cada vez más de esto, y ojalá eso abra algo de espacio. That's excellent analysis, Danny. I could not have done it better. Excelente análisis, Danny. Yo no lo habría hecho mejor. Muy buen análisis. Y esto no lo vais a oír en los medios tradicionales, al menos durante una semana, o quizá no, quizá incluso más. Pero en cualquier caso, Danny, me alegra muchísimo haberte tenido en este programa y valoro de verdad tu análisis. Espero que podamos repetirlo. Y suscribo todo lo que acabas de decir. Lo que has dicho confirma y reafirma todo lo que yo sé. Y muchas de las cosas que sé vienen de fuentes muy cercanas a lo que está ocurriendo, de personas que están sentadas en la mesa. Así que en realidad estás diciendo exactamente lo mismo que me cuentan en conversaciones privadas. Y así es como están ocurriendo las cosas en este mundo. Queridos amigos, lo habéis oído de nosotros, lo habéis oído de Danny Haiphong, y seguiremos manteniéndoos informados. Os daremos información sin adornos, sin manipular, sin vaciar de sentido y antes que nadie. Esto es Transition Protocol. Danny Haiphong tiene su propio programa, muy valorado y muy respetado, y me alegra muchísimo haberlo tenido aquí. Así que muchas gracias por escucharnos. Por favor, dadle a suscribirse y al me gusta, para que podamos seguir trayéndose este contenido. Gracias, Danny. Muchas gracias. Estoy muy agradecido. Voy a pulsar el botón de parar. Dejadlo un segundo más para que se suba. Hit the stop button, just leave it on for a second so that it uploads.